Bueno, te voy a leer unos comentarios que Sí. tenemos acá. Dice, es que como nos está viendo nuestro sobrino Luther. Saludos. Dice Manuel García, enhorabuena, Lula. Pronto nos veremos en tu estudio. Felicita a tu entrevistado. Muchas gracias, mi amable. Emilio Castillejos dice, ya se escucha bien, nos escucha desde Espinal, Oaxaca. Guadalupe Velan, saluditos, saludos, comadre. Dice Javier Alejandro Orantes López. Es mejor llegar a un buen arreglo y coordinarse para que no se llegue a eso y los niños estén bien, tanto con el papá, con la mamá. Sí, Alejandro, pero la verdad, no sé si el abogado comparte conmigo, pero en experiencia de 10 son dos matrimonios los que pueden tener ese acuerdo tan, se oye muy bien, la verdad, pero es casi imposible, porque no son los intereses, como dice el abogado, no ven el interés del menor o del infante, sino ven sus intereses. Entonces es donde realmente, y yo no sé qué opines, abogado, pero creo que cuando hay un asunto así, bien podría entrar un abogado en representación del menor, de Sí, sus claro, derechos. claro. De hecho, nombran como tutor especial de los menores a un procurador del DIF, ¿Sí? mientras tanto se solucione el problema. Respecto a lo de la situación de los convenios, eh, quiero mencionar que siempre, a pesar de que, como dice la persona que comentó, Javier Alejandro. Javier Alejandro, nos dice, es que mejor llevar un arreglo. Sí, es mejor llegar a un arreglo. Y si ya llegan a ese arreglo, de todos modos, hay que llevarlo al tribunal. ¿Cómo? Se redacta un convenio y ese convenio se presenta ante el juez para que se ratifique, para que, a lo que voy, que no quede nada más ese acuerdo o ese arreglo de forma verbal. Me ha tocado muchas veces que es que ya quedé con mi esposa y no pasa nada. Al ratito sucede no sé qué, Se lo llevo. ¿verdad? Se lo llevó, no está cumpliendo. No, entonces me debe pensión. Me debe pensión de un año, por ejemplo. Es lo Sí, clásico. Se hacen las investigaciones en el tribunal, no hay ningún depósito por concepto de pensión así y es. entonces le están duplicando el cobro, el pago de pensión, por ejemplo, al papá, por ejemplo, cuando ya cuando quedaron de acuerdo en que se le iba a dar en efectivo a su cuenta o no sé. Entonces, siempre es bueno que todo ese tipo de convenios sean ratificados ante el juez, al juez de lo familiar, o sea, se redacten por escrito, se lleven al tribunal, se ratifiquen ante el juez y recordemos que esos convenios alcanzan el rango de cláusulas de sentencia. Es una sentencia la que tiene a su favor, para que cuando en un futuro, que no esperemos que suceda, pero eventualmente llegue a suceder, y alguno de los dos incumpla, sea porque se lo lleve fuera de los horarios de visita, lo retenga indebidamente un fin de semana, que no, es que este fin de semana va a estar conmigo porque es fiesta de mi Suegra. abuelita, de mi suegra, no sé, y aquí se va a quedar cuando habían quedado otra cosa, que un fin uno y un fin de semana el otro cónyuge. Y entonces, por no haber llegado a un convenio, tienen ese conflicto. Entonces, ya con un convenio de por medio, como dice el dicho, ¿no? Papelito habla. Claro. Se ejecuta como si fuera un contrato y se pide su cumplimiento en cualquier momento de que se infrinja ese convenio por cualquiera de los dos cónyuges. No estamos hablando exclusivamente del varón, ¿verdad? Puede ser la mujer también. Así es. Sí, tienes razón, porque es mejor que quede asentado por cualquier circunstancia, como dices. En el mejor de los casos es por lo de la pensión. Pero ¿y qué tal la menor se va o el menor se va y el otro va a decir, no, pues tú lo debiste haber cuidado? ¿Cómo? O sea, cuando menos con el convenio uno puede también decir, ¿sabes qué? Era tu obligación, tú Claro. la tenías, ¿dónde está? ¿Quién se la diste? ¿Dónde la llevó? O sea, hablando ya de una situación mayor, Sí, ¿no? porque por lo general a los niños menores de 7 años, el juez siempre le determina que se lo quede la mamá, porque es cuando más necesidades y cuidados la mamá le satisface al menor, ¿no? El menor
requiere de más cuidados de la mamá, ¿no? Ya posteriormente ya pudiera él decidir si se va con el papá o no. Pero si no queda por escrito, y me ha tocado muchas veces que es el papá el que queda al cuidado del menor, entonces puede haber ahí una situación de hasta alguna denuncia por sustracción de menores, que ante una presunción de que es que yo tenía la guardia y custodia, ¿verdad? Entonces, siempre es mejor que aunque sea verbal el convenio, Voluntario. voluntario más bien el convenio, ese convenio se materialice en un escrito, en un acuerdo por escrito y se eleve a categoría de sentencia, de puntos resolutivos de sentencia ante un juzgado, ¿no? Ratificándose ese convenio ante un juez para que en lo futuro se obliguen las partes a cumplir. Así es, abogado. La verdad es que conozco de muchos asuntos donde llegan y es que me demandó pensión, pero yo sí le doy pensión. Es que dice que no veo a los niños, pero sí veo a los niños. ¿Y dónde quedó? ¿Dónde está estipulado? No, es que nada más lo acordamos. No, pues entonces empezamos de cero, ¿no? Sí, sí, sí. Te voy a leer otros mensajitos. Sí, licenciado. Dice Luis Armando Gutiérrez Ocaña, saludos a todos. Saludos, Lick, nos vemos próximamente por Gracias. acá. Dice Armando Carrasco, Lick Toledo, excelente programa, un saludo a tu entrevistado. Gracias. Lexter Banquete, saludos al ponente y a ti, Lick, gracias. Gracias, amable. Dice Hunter MG, saludos, Lick. Dice Luis Fernández, buenas noches, excelente programa, saludos, don Luis. Gracias. Pues te voy a comentar una situación que, bueno, a ver si no me linchan mis congéneres mujeres. La verdad, yo nunca he estado de acuerdo en que la ley estipule a la mujer. ¿Por qué? Porque en un caso de separación habría que analizar cuál es el cónyuge que está más capacitado para cuidar a los hijos. A lo mejor yo estoy loca y me los dejan a mí y crío dos loquitos. O sea, ¿por qué? Porque no fuimos capacitados o tenemos una serie de conflictos emocionales que no resolvimos. Pero la ley dice, bueno, con la mamá estoy de acuerdo, hasta los 7 años sí estoy de acuerdo. Después de los 7 años yo creo que debería haber una revalorización y una entrevista a los menores, que sí la hay, ¿no? Pero ya después, cuando ya empezamos el play. Pero, ¿qué pasa cuando les imponen unas visitas? Te voy a hacer un caso en concreto porque está conectada la persona. Ok. Él es un hombre trabajador, un maestro, y la señora también es maestra. Se separan, no estaban casados, él convivía con la niña los fines de semana. De pronto, en una ocasión, pues por ahí encontró a su hija en un bar y la rescató, pero la devolvió a la mamá. Y empezaron los problemas y él empezó a pelear la custodia desde el 2020. Entonces la señora lo que hizo fue pidió cambio de descripción y se va a la costa. En ese lapso ponen impedimento para las convivencias con él. También el señor incumplió en algunas cosas, como en el sentido de, al ver que se iba a su hija, pues no devolverla, pero al final la devolvió. Hubo un tipo de retención. Así es, pero sí la devolvió. Pero la niña, pues ella solamente dice, pues yo quiero vivir con mi mamá, pero sí quiero ver a mi papá. Entonces el juzgador pone una medida de un régimen de visitas, le da 2 horas cada 15 días. Okay. Hasta eso, él está de acuerdo. Lo que no está de acuerdo es que la señora trabaja y ella también recibió una pensión alimenticia. La señora, aparte de la de su hija. Entonces, él está reclamando eso, pero es independiente a lo de su hija. Entonces, va y cumple con sus visitas, pero como él dice, le tengo que dar el 35% de mi salario y aparte tengo que viajar a Tapachula cada 15 días y me gasto 3,500 y luego, ¿con qué vivo? ¿Con qué subsisto? Así es. Va 4 horas a la semana a las visitas, lleva 4 visitas y resulta que el DIF manda un informe donde dice, no, el señor sí viene a las visitas, pero no aporta nada, porque viene y juega con la niña, viene y está platicando con la niña, comen golosinas, están jugando, trae un juego de mesa,
Entonces, yo estoy muy molesta. ¿Por qué? 4 horas cada 15 días, ¿qué quieren? Que llegue a hacer tarea con la niña, que la regañe. Entonces, en esa situación, saqué mis cuentas. La señora tiene a la niña 354 horas cada 15 días y Sí, el señor la tiene 4 horas, abogado. Entonces, ¿cómo pretenden, en quién radica más la educación? En la señora. sí, sí. Entonces, quiero saber tu opinión de eso porque él me dijo, Sí, coméntaselo claro. a tu invitado. Existe en la jurisprudencia, eh, nos dice que existen varias modalidades para que las convivencias se lleven a cabo, ¿no? Pueden ser, y bueno, así lo dice la jurisprudencia, cartas, telegram, WhatsApp, Solo videoconferencias. faltó que dije gato, Ah, telégrafo. sí, todos los medios de comunicación están llamadas telefónicas, permitidas que dice la propia Suprema Corte que son modos o medios de hacer esa convivencia. Aunque también reconoce que la más efectiva es la presencial, ¿no? Porque ahí se comparten afectos, ¿no? Se comparten también tratos, ¿no? El trato humano es el más importante porque es el que genera el vínculo entre las personas. Entonces, ahí cabría, considero yo, solicitar una revisión en la vía incidental, ¿no? ¿No? Como si un juicio pequeñito dentro de ese que están llevando para que revisaran esas medidas, una entrevista con la menor que hable con el juez, porque esa entrevista tiene que ser directamente con el juez, ¿no? Exponerle la situación que decíamos que por razón de distancia geográfica no pueden verse seguido, la situación de que él no gana, digamos, o sea, por razón del dinero se le dificulta también ir, pagar pensión. Esa situación habría que someterla a una revisión o a un nuevo análisis ante el juez. ¿Por qué? Porque recordemos que las sentencias en materia familiar no son definitivas. Siempre pueden estarse modificando según se modifican las circunstancias de las personas, ¿no? Si el deudor de alimentos aumenta su capacidad económica, obviamente que también va a aumentar su capacidad para pagar los alimentos. Pero si disminuye, también esa debe ser modificada dentro de un procedimiento. Lo mismo sucede cuando el acreedor de alimentos, en este caso la niña, tiene más necesidades de pedir alimentos. En este caso, si la mamá tiene ingresos y son comprobables, sea a través de pruebas directas o indirectas, sea testigos, o sea un informe que nos rinda el Seguro Social o el SAT, donde se aprecian los informes, los sueldos que percibe o directamente la empresa donde trabaja, pues ella ya no debería ser acreedora o merecedora de ese pago de pensión de alimentos, lo cual desahogaría un poco al papá de la niña para que pueda ya cumplir un poco con más solvencia sus visitas, ¿no? Y también el pago de la pensión. Entonces, todas esas cosas deben someterse a un nuevo análisis del juez mediante un incidente que se lleve dentro del propio juicio, en donde se aporten pruebas nuevas a las que primeramente dieron origen a la situación que se va a revisar, ¿no? ¿Qué cree Lick? Que ya se le hizo saber al juez. Ya se le comprobó, ya lo comprobaron que ella gana y tiene un salario y desde cuándo. Y lo único que hicieron fue acumular los autos. Ahorita creo que hay una apelación, pero sí está, en realidad, a lo que viene mi comentario es que Sí, sí es difícil. sí es complicado, más cuando la edad de los menores, de los niños, este, es menos, vaya, de 7 años, ¿no? Sí. No quiere decir que no tengan una capacidad de decidir los niños. Bueno, aunque en ese caso usted me dice que el niño o niña dijo con el juez Ya, que ya es mayor de quería 8. estar con la mamá, sí, pero también quería ver. Es que esa es la situación. También podría plantearse una situación de custodia compartida. La custodia compartida implicaría
que una temporada la menor estuviera con la mamá, otra temporada con el papá, ¿no? O sea, vacaciones tal vez, cosas así para que también eh, sea equilibrada o equitativa para ambas partes. Pues sí, la verdad es que aquí yo ya revisé el expediente, ya intentaron muchas cosas, se ofreció todo, ofrecieron todo y incluso creo que la misma autoridad no supo qué hacer, remitió de un juzgado al otro y ahora remiten el expediente a Huixtla, Ah, ok. porque ya no Ya no saben saben qué qué hacer, hacer. ya no saben qué Si hacer. es que es complicado, les decía, en tratándose de cuestiones de índole de menores, de índole de materia familiar, es complicado decidir porque hay muchos aspectos que tienen que tomarse en cuenta. Claro. Ah, no es tomar en cuenta qué es lo mejor para los papás, sino qué es lo mejor para el menor. Porque muchas veces, y no quiero decir que sea este el caso o el supuesto, pero muchas veces los menores, los niños, los infantes, le sirven a los papás como instrumentos para atacarse. Incluso llegan al grado de tomar partido los niños de uno u otro lado, se quedan con un papá o con el otro. Pero esto se le llama alienación parental. A ver, hay que ver también si no hay una situación de esas, en donde podamos pedir la intervención de un perito en la materia, que en este caso sería un psicólogo, ¿verdad? De los que están adscritos y a disposición del tribunal, que no quiero decir que no erogan ningún gasto económico, para que revise la situación tanto psicológica de los papás de ambos cónyuges como del menor para ver si no está alienado de alguna manera y eso sucede mucho en los divorcios altamente conflictivos, cuando están pleito sobre pleito que hasta se graban de que mira, vine a ver a mi hijo y no me lo dejan ver y se grita, tipo los talk shows, Sí, ¿no? ajá. Así de que no me lo quiere ver y sale la suegra y gritando, se paga la pensión y sucede. Sí, Nosotros hemos claro. ventilado hasta esos videos a riesgo de que nos Sí. tachen de algún tipo de situación que ya no voy a dar ideas. Pero hemos introducido a los juicios esos videos Sí. para que se demuestre la alta conflictividad que existe entre los cónyuges y el afectado finalmente pues viene siendo el menor, Bueno, ¿verdad? es correcto. Bueno, le leo otros comentarios. Dice Miguel Ángel López, ¿qué tanto influye el síndrome de alineación parental en el resultado de una sentencia judicial? Felicitaciones a ambos. Bueno, Gracias. ya lo Gracias. acabas de Sí, comentar. sí, básicamente pues es el psicólogo el que tendrá que evaluar la situación que viven los padres, los hijos y se apoyan mucho también en la trabajadora social. El juez se apoya en esa situación porque no nomás es llegar a ver la casa y cómo vive y si tiene refrigerador y si tiene lavadora y cuántas teles tiene, sino el ambiente familiar, quiénes conviven con el menor, quiénes son si el papá ya tiene una pareja, al revés, la mamá tiene una pareja, si vive con los abuelitos, qué tipo de vida tiene, la higiene del lugar. No, una vez me tocó que el menor, bueno, pues es una situación, ¿verdad? Que, pues, nos puede pasar a todos, que en su casa abajo era un depósito, no depósito, era un bar, y arriba, y todo era clandestino, y arriba, ahí vivían ellos. Bueno, malamente o buenamente va, lo señalé y sí tuvo efectos, ¿verdad? Tal vez no sea la alienación parental, pero a lo que voy es que tiene mucho que ver en la trabajadora social, no es nada más el psicólogo para determinar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el psicólogo, el trabajador social llega al domicilio y percibe, y esa percepción es, digamos, los ojos y oídos del juez que sale del juzgado, llega a la casa. Entonces también tiene fe de alguna manera, república, y toman fotos, etcétera, pero ven la situación, esa vibra, digamos, de que si se están gritando, claro, que, o sea, que portar ese día muy bien todos, ¿verdad? Pero todas esas
indicios lo va rescatando el juez, los va tomando como armando piezas de un rompecabezas que finalmente va a ser la sentencia. Cada caso en específico va a ser diferente. Por eso es muy importante que siempre se escuche a los menores también, a los niños, y esa escucha, esa audiencia tiene que ser directamente ante presencia judicial, o sea, que el juez reciba esa audiencia, no A través. a través del psicólogo, no, del juez. Y muchas veces el juez, cuando hace esa entrevista, tampoco está solo, sino que está el juez acompañado o auxiliado de trabajadora social, actuario, secretario de la Corte, todo el juzgado, Sí. ¿verdad? Psicólogos. Entonces, para que se norme un criterio, ¿verdad? Es muy complicado para los jueces, digo yo, Claro. porque finalmente va a determinar el futuro de un niño que se va a formar todavía un criterio propio y que se va a hacer un proyecto de vida. Debería al menos estar libre de esos traumas, de esos conflictos, para que él pueda proyectarse al futuro e insertarse en la sociedad sin ningún prejuicio. También recordemos que el juez no es unívoco, ¿verdad? Que no tiene la razón Sí, absoluta. claro. Puede ser que su decisión se vea modificada en una segunda instancia, incluso en una tercera o ya en revisión, pero siempre puede estar sometida a revisiones esa sentencia que el juez determine. Muchas veces también sucede que le quitan la custodia, le retiran la custodia o le restringen la custodia a uno de los padres, uno de los papás, uno de los progenitores, porque se demuestre que hay un tipo de violencia familiar. Entonces, ¿qué se sugiere ahí en el propio juzgado? Que lleve terapias y esas terapias las van informando el tribunal. Una vez que sea superada esa etapa, que el psicólogo que lo trató le diga al juez, ya cumplió, ya está, digamos, rehabilitado, ya hizo su terapia, ya tendrá acceso nuevamente a las visitas y al régimen de convivencias, ¿no? Tal vez en un principio supervisadas en el área lúdica del tribunal, o salvo criterio de ellos, en un convenio, ¿verdad? Nos toca muchas veces que quieren celebrar un convenio dentro del proceso judicial, cuando al principio se dijeron de todo, ¿verdad? No, es que violencia y me golpeaba y es una novela enorme y al momento dicen, no, vamos a llegar a un arreglo. Entonces el juez dice, bueno, ¿y qué pasó con la violencia? ¿Y qué pasó con esto? Entonces las partes tienen que decir, han cesado los actos de violencia, no hay problema, ya estamos en una situación de armonía y tienen que ratificar esa voluntad ante el juzgado también para que el juez diga, ok, ya Ya cambió la cambió situación. la situación y ahora ya pueden llegar a un convenio. Ok. Dice Anel González, buenas noches. Un saludo para los dos como abogados. Considero que siempre debemos concientizar a las mujeres pa- o, o para que los padres convivan con sus hijos, porque sucede mucho que cuando ellos los buscan, ellas no quieren. Es cierto, o sea, viceversa o como sea, es cierto, ¿no? Lamentablemente así es. Dice Hunter MG, ella le debería de traer también con, ella la debería de traer también con el papá. Ojalá si fuera, o sea, que la trajera la señora y el Ok, caso la de trajera acuerdo, estamos platicando. sí, de Claro, Cuistla para acá. claro, Sí, sí, es correcto. ojalá y todos los papás fueran responsables. Hay muchos que ni pensión ni visitan a sus hijos. Es cierto. Sí, últimamente nos ha tocado mucho ir a denunciar ya penalmente a los papás porque se preocupan más, no todos, algunos los que me ha tocado ir a denunciar, se preocupan más por evadir el pago de la pensión, hasta renuncian de su trabajo algunos para no pagar y estar a salto de mata para evadir alguna notificación o que los vaya a traer la policía, a que realmente conseguir un trabajo y cumplir con su responsabilidad como papá.